Apúntalo, el 16 de diciembre no será un día normal. Hace 4 días, en una pequeña localidad de Texas, un hombre estuvo clínicamente muerto durante 1 hora y 24 minutos. Lo que vio al otro lado me ha quitado el sueño desde que escuché su testimonio, y lo que me contó mirándome fijamente a los ojos con esa mirada de quien ha presenciado algo que ningún ser humano debería ver. Tiene que ver contigo, tiene que ver con todos nosotros. Pero especialmente, y esto es lo que más me ha perturbado, tiene que ver con las personas mayores, con aquellos que han vivido más de 6 décadas en este mundo. Ellos, según este hombre, no están preparados para lo que se aproxima. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Déjame en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Quiero saber tu ubicación, porque lo que voy a compartir hoy no es solo importante, es absolutamente crucial para cada persona mayor de 60 años que esté oyendo estas palabras. Y si tú eres más joven, si todavía no has llegado a esa edad, escucha igualmente, porque probablemente tienes padres, abuelos, personas queridas que necesitan saber lo que estoy a punto de revelarte. El hombre se llama Miguel Ángel Torres, tiene 54 años. Vive en El Paso con su esposa María y sus 2 hijos ya adultos que lo visitan habitualmente los fines de semana. Después de 22 años sirviendo en el ejército de los Estados Unidos, especializado en operaciones de rescate y misiones humanitarias en zonas de conflicto, Miguel Ángel pensaba que había visto absolutamente todo lo que este mundo podía arrojarle a una persona. Había presenciado la muerte de cerca en más ocasiones de las que podía contar. Había sostenido en sus brazos a compañeros heridos mientras esperaban evacuación médica bajo fuego enemigo. Había entrado en edificios derrumbados por terremotos buscando supervivientes cuando todos los demás ya habían perdido la esperanza. Estaba completamente equivocado al creer que lo había visto todo. Me contactó hace 3 días a través de un conocido mutuo que sabía de mi interés en este tipo de experiencias. Cuando llegué a su casa en las afueras del Paso, en una zona residencial tranquila, donde los veteranos de guerra suelen retirarse a buscar la paz que les negaron los campos de batalla, me encontré con un hombre visiblemente afectado. No era miedo, lo que vi en sus ojos era algo más profundo, el peso de una responsabilidad que claramente no había pedido, pero que ahora cargaba como si fuera una misión militar de máxima prioridad. De esas misiones que no puede rechazar porque vienen directamente del alto mando. Me llevó a su taller detrás de la casa, un cobertizo de madera y metal donde se dedicaba a restaurar muebles antiguos como forma de terapia después de su retiro del servicio activo. El lugar todavía olía a quemado. No era el olor habitual de la madera lijada o del barniz fresco, era algo más acre, más inquietante. En el suelo de concreto había marcas oscuras como si alguien hubiera derramado aceite y éste se hubiera carbonizado por el calor. En la pared del fondo una mancha de hojín con una forma vagamente humana. Miguel Ángel me señaló esas marcas con un gesto sobrio. Aquí fue donde morí, me dijo, sin el menor dramatismo en su voz, el 23 de noviembre a las 10:23 de la mañana. Lo sé con precisión porque miré el reloj justo antes de que ocurriera. Tengo esa costumbre militar de registrar siempre la hora de los eventos importantes. Me relató que ese sábado por la mañana había comenzado de manera completamente normal. Su esposa María había ido a visitar a su hermana al otro lado de la ciudad como hacía cada sábado desde que se mudaron al Paso hace 15 años. Él estaba trabajando en una vieja mecedora que había pertenecido a su abuela paterna, una pieza de roble macizo de principios del siglo XX que había viajado con la familia desde México cuando emigraron buscando una vida mejor. Estaba disfrutando del aire fresco del otoño tejano que siempre le traía paz después de tantos años de servicio militar en climas hostiles. Estaba usando una cepilladora eléctrica industrial sobre un trozo de roble particularmente difícil, nudoso, resistente, como si el árbol del que había salido esa madera se negara a ser domado incluso después de más de un siglo. Fue entonces cuando algo salió terriblemente mal con el cableado de la herramienta. La cepilladora chispeó violentamente en sus manos. Vio las chispas azules saltando como pequeños demonios eléctricos antes de que pudiera soltarla. Y entonces, antes de que su cerebro pudiera procesar lo que estaba sucediendo,
antes de que sus reflejos de soldado entrenado pudieran reaccionar, 50.000 voltios de electricidad atravesaron su cuerpo, la descarga lo lanzó hacia atrás contra la pared de concreto con una fuerza brutal. Su espalda impactó contra el muro dejando esa marca de hollín que ahora yo estaba observando. Su corazón dejó de latir de inmediato. Su visión se volvió blanca, primero de un blanco tan intenso que parecía contener todos los colores del universo comprimidos en un solo instante. Luego vino la oscuridad, una oscuridad completa y absoluta mientras cada músculo de su cuerpo se contraía en espasmos involuntarios por la corriente que lo atravesaba. Pero esa oscuridad, me explicó Miguel Ángel, inclinándose hacia adelante en su silla, con una intensidad que me hizo contener la respiración, duró solo un instante. Un instante que no sabría cuantificar en términos de tiempo terrestre, porque el tiempo dejó de tener sentido en ese momento. De repente, se encontró flotando sobre su propio cuerpo. Podía verse a sí mismo tendido inmóvil en el suelo del taller, con un moto todavía saliendo del cable eléctrico chamuscado que había causado su muerte. Podía observar cada detalle con una claridad sobrenatural. Las virutas de madera esparcidas por el piso, la taza de café que había dejado sobre su banco de trabajo esa mañana, ahora derramada por la vibración de su caída, el reloj de pared marcando las 10 hasta 23, las fotos de su familia colgadas en la pared opuesta, los rostros de sus hijos sonriéndole desde un pasado que ahora parecía pertenecer a otra vida. No había dolor, me dijo. No había miedo, solo una sensación abrumadora de liberación mientras me daba cuenta de que ya no estaba limitado por mi cuerpo físico. Era como si durante 54 años hubiera estado usando un traje demasiado pequeño, demasiado pesado, demasiado restrictivo y de repente me lo hubieran quitado y pudiera respirar por primera vez. Lo más extraño, me confesó, era sentirme completamente alerta y vivo mientras contemplaba mi forma sin vida allí abajo, más vivo de lo que me había sentido jamás. Mis sentidos estaban amplificados de una manera que no puedo describir. Con palabras humanas podía percibir colores que no existen en el espectro visible, podía escuchar frecuencias que el oído humano no está diseñado para captar. Era como si durante toda mi vida hubiera estado viendo el mundo a través de un cristal sucio y alguien acabara de limpiarlo. Entonces experimentó lo que describió como la sensación de atracción más extraordinaria de su existencia, como ser elevado por manos invisibles hechas de puro amor. No había nada físico en esa elevación, nada mecánico, pero era más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en su vida corporal. El taller se hizo más y más pequeño debajo de él. Su casa, todo el vecindario del Paso, la ciudad entera comenzaron a alejarse como si estuviera despegando en un cohete, pero sin la violencia del movimiento, sin la aceleración brutal. Era un ascenso suave, casi delicado, como si el universo mismo lo estuviera acunando. Pronto estuvo rodeado de una luz tan brillante que hacía que el sol de Texas en pleno verano pareciera una vela parpadeante en comparación, pero no era una luz dura o cegadora, me aclaró Miguel Ángel. Era calidez, una calidez que penetraba cada parte de mi ser, cada rincón de mi conciencia, con más amor del que había experimentado en 54 años de vida. Era como si esa luz lo conociera, como si supiera cada uno de sus pensamientos, cada uno de sus miedos, cada una de sus esperanzas y lo aceptara completamente a pesar de todo. Fue entonces cuando lo vio caminando hacia él, a través del resplandor, una figura que se acercaba con pasos que no parecían tocar ninguna superficie, pero que igualmente producían la sensación de movimiento, de propósito, de dirección. Miguel Ángel supo instantáneamente, con una certeza que trascendía cualquier conocimiento terrenal, que estaba frente a Jesucristo. Aunque me confesó con una mezcla de asombro y algo que parecía casi vergüenza, que no se parecía en nada a las pinturas con las que había crecido en su iglesia católica de la infancia. No era el Cristo rubio, de ojos azules, de las estampitas que su abuela le regalaba, no era el Cristo demacrado y sufriente de los crucifijos que había visto en tantas iglesias a lo largo de su vida. Era alguien distinto, alguien que irradiaba una autoridad y una majestad que Miguel Ángel solo había sentido en presencia de los generales más distinguidos durante su carrera militar, pero al mismo tiempo sus ojos sostenían una compasión que iba más hondo que cualquier cosa humana que hubiera experimentado jamás. Era poder y ternura en perfecta armonía
Era justicia y misericordia fundidas en una sola presencia. Cuando habló, su voz llevaba una autoridad que parecía sacudir los mismos cimientos de la eternidad. No era un sonido que entrara por los oídos, era algo que resonaba directamente en el centro del ser de Miguel Ángel, en ese lugar donde habitan las verdades más profundas. Miguel dijo, y Miguel Ángel me describió cómo escuchar su nombre, pronunciado por el Creador del universo, envió oleadas de puro gozo a través de todo su ser. Era como si ese nombre, su nombre, el nombre que le habían puesto sus padres al nacer de repente, cobrara un significado que nunca había tenido. Como si hasta ese momento hubiera sido solo una etiqueta y ahora se convirtiera en una identidad completa, en una historia, en un propósito. Te he traído aquí porque hay algo urgente que mi pueblo debe entender, continuó la voz, especialmente aquellos que han vivido mucho y servido fielmente. La semana del 16 de diciembre pondrá a prueba su fe de maneras que no pueden imaginar. Miguel Ángel me contó que se encontró capaz de responder, aunque no estaba seguro de si estaba hablando audiblemente o si sus pensamientos estaban siendo leídos directamente. La comunicación en ese lugar no seguía las reglas del lenguaje humano, era más directa, más pura, sin posibilidad de malentendidos o interpretaciones erróneas. Señor, preguntó, ¿por qué yo solo soy un soldado retirado tratando de vivir tranquilamente con mi familia? No soy nadie especial, no tengo seguidores ni plataforma, no soy un líder religioso ni un profeta. ¿Por qué no viene este mensaje de alguien más calificado? Tal vez un pastor con una congregación grande, quizá un teólogo con credenciales académicas, alguien a quien la gente escuche y respete. La sonrisa de Jesús fue gentil, me dijo Miguel Ángel, pero llena de un propósito divino que hizo temblar su espíritu. Era la sonrisa de alguien que conoce el final de la historia antes de que comience, de alguien que ve el tapiz completo mientras nosotros solo vemos los hilos sueltos. Siempre he elegido a los humildes para llevar mis mensajes más importantes. Miguel, pescadores cobradores de impuestos, pastores de ovejas. No busco credenciales humanas, porque esas credenciales a menudo se convierten en obstáculos. Tus hermanos y hermanas, aquellos que han alcanzado sus años dorados, necesitan escuchar a alguien que ha caminado a través del fuego y entiende cómo es una batalla real. Confiarán en el testimonio de un guerrero que ha visto tanto conflictos terrenales como celestiales. Tu falta de pretensiones es precisamente tu calificación. El espacio alrededor de ellos comenzó a transformarse. Miguel Ángel lo describió como si la realidad misma estuviera siendo reescrita ante sus ojos. Los colores cambiaban, las formas se reorganizaban, las dimensiones se expandían y se contraían de maneras que desafiaban toda lógica conocida. Sintió la mano de Jesús en su hombro. No era un toque físico exactamente porque en ese lugar no había físico en el sentido que entendemos, pero era algo mucho más real y sustancial que cualquier cosa que hubiera sentido jamás en la carne. Era como si esa mano lo estuviera conectando directamente con la fuente de toda existencia. Observa cuidadosamente, le instruyó Jesús. Mira lo que estoy a punto de revelarte con respecto a los días alrededor del 16 de diciembre. Estas fechas no son aleatorias, Miguel. No son producto del azar ni de coincidencias cósmicas. Representan un punto de convergencia en el que los reinos espiritual y físico se intersectarán de maneras que sacudirán los cimientos de todo lo que la humanidad cree saber sobre la realidad. De repente, Miguel Ángel se encontró de pie sobre lo que parecían ser los Estados Unidos, vistos desde una gran altura, pero no era como ver un mapa o una fotografía satelital. Podía ver a través de los edificios, a través de las paredes, a través del mismo tejido de la realidad. Estaba presenciando algo, me dijo con voz temblorosa, para lo que su entrenamiento militar nunca lo había preparado. Y créeme, lo entrenaron para todo tipo de situaciones extremas. La primera visión lo golpeó con una intensidad abrumadora que lo dejó sin palabras incluso en ese estado espiritual donde el habla no era necesaria. Vio millones de personas mayores en toda América, personas en sus 60, 70 y 80 años, experimentando algo extraordinario durante los días cercanos al 16 de diciembre. Pero esto no estaba sucediendo en iglesias o reuniones religiosas. No era el resultado de campañas evangelísticas ni de programas televisivos. Era algo completamente distinto, totalmente inesperado.
Observó cómo ancianos creyentes en hogares de retiro, centros para mayores y en sus propias salas de estar comenzaban a recibir visitaciones sobrenaturales que desafiaban cada ley de la naturaleza tal como la conocemos. No eran sueños ordinarios ni fantasías de mentes que comenzaban a deteriorarse con la edad como algunos querrían hacernos creer. Eran encuentros reales con dimensiones de la realidad que han estado siempre ahí, pero que normalmente permanecen ocultas a nuestros sentidos limitados. Esto son mis fieles siervos que han elaborado mucho tiempo en la viña de la fe, explicó Jesús. Muchos de ellos han estado orando durante décadas de rodillas cada mañana, pidiendo por un avivamiento espiritual décadas, suplicando que sus hijos y nietos que se alejaron de la fe regresen al camino, décadas intercediendo para que esta nación y el mundo entero recuerden sus fundamentos espirituales. Sus oraciones no han sido olvidadas ni una sola de ellas. Cada palabra pronunciada en fe ha sido almacenada como incienso precioso ante mi trón, y el tiempo de la respuesta ha llegado. Sus oraciones están a punto de ser contestadas de maneras que los sorprenderán incluso a ellos mismos. Miguel Ángel observó con asombro mientras estos santos ancianos, a través de la nación, comenzaban a experimentar experiencias que pertenecían a las páginas de las Escrituras más que al mundo moderno que hemos construido con nuestra tecnología y nuestro escepticismo. Algunos vieron ángeles de pie en sus dormitorios, al amanecer seres de luz que irradiaban una paz sobrecogedora. Otros escucharon voces audibles pronunciando palabras de consuelo e instrucción divina, voces que no venían de ninguna dirección física, sino que parecían emanar del centro mismo de la realidad. Otros más sintieron una presencia abrumadora de gloria divina que los llevó de rodillas en adoración y lágrimas de gozo, incapaces de mantenerse en pie ante tanta majestad. Las escenas eran tan hermosas, me contó Miguel Ángel con los ojos humedeciéndose ante el recuerdo, que me encontré llorando mientras las presenciaba, y yo no soy un hombre que llore fácilmente. He visto cosas terribles en campos de batalla que endurecerían el corazón de cualquiera, pero esto era diferente. Esto era ver el amor de Dios derramándose sobre personas que el mundo había olvidado. Vio a una abuela de 87 años en una zona rural de Kansas, viviendo sola en una pequeña casa de campo después de la muerte de su esposo hacía 10 años. Esta mujer había estado orando fielmente por su nieto cada día desde que él se alejó de la familia 15 años atrás, perdido en las drogas y el resentimiento. Durante la visitación de diciembre, esta anciana recibió una visión que le mostraba exactamente dónde estaba viviendo su nieto, en qué ciudad, en qué calle, en qué edificio. Junto con la ubicación, recibió conocimiento sobrenatural de las palabras precisas que debía decirle cuando lo encontrará. Palabras que tocarían las heridas más profundas de su corazón y lo traerían de vuelta no solo a la familia, sino también a la fe. Vio a un viudo de 79 años en Florida, un antiguo contador que había pasado los últimos 5 años desde la muerte de su esposa, básicamente esperando morir, sin propósito, sin esperanza, simplemente existiendo, mientras los días se arrastraban uno tras otro. Durante los días cercanos al 16 de diciembre, este hombre fue repentinamente llenado con tal valentía, con tal fuego interior, que comenzó a compartir el Evangelio con extraños en la calle. No era algo que hubiera planeado ni algo para lo que se sintiera capacitado, simplemente empezó a hablar con las personas que encontraba guiado por una voz interior que le decía exactamente qué decir a cada uno. En cuestión de días, decenas de personas habían sido guiadas a la salvación a través de conversaciones que duraban solo minutos, pero que tocaban con precisión las necesidades de cada corazón. ¿Por qué los mayores, Señor?, preguntó Miguel Ángel, conmovido más allá de las palabras por la belleza de lo que estaba presenciando. ¿Por qué eliges trabajar a través de aquellos a quienes la sociedad moderna tan a menudo pasa por alto, desestima, considera obsoletos e irrelevantes? La respuesta de Jesús resonó a través de dimensiones que Miguel Ángel no sabía que existían. Fue una respuesta que cambió para siempre su comprensión del valor de la edad y la experiencia. ¿Por qué han vivido lo suficiente para reconocer mi voz cuando hablo? No la confunden con el ruido del mundo, porque han aprendido a distinguir entre lo eterno y lo pasajero.
Han sobrevivido suficientes tormentas para apreciar la calma que viene de mi presencia, saben lo que es el sufrimiento y por eso conocen también lo que es el consuelo verdadero. Han enterrado suficientes seres queridos para valorar las cosas eternas sobre los placeres temporales. Han visto cómo todo lo material pasa y se desvanece, y por eso pueden enfocarse en lo que permanece. Más importante aún, tienen poco que demostrar al mundo y todo que ganar al confiar completamente en mí. No buscan impresionar a nadie, no necesitan likes, ni seguidores, ni validación externa. Pueden ser mis mensajeros puros porque no tienen agendas ocultas. La escena cambió dramáticamente y Miguel Ángel se encontró presenciando algo que hizo que su corazón de soldado curtido por años de combate se rompiera con compasión. Vio hogares de ancianos e instalaciones de vida asistida a través de toda la nación durante esos mismos días de diciembre, pero algo estaba terriblemente mal en muchos de esos lugares. Mientras encuentros sobrenaturales estaban estallando a su alrededor, mientras el cielo mismo se abría para derramar bendiciones, muchos residentes mayores estaban completamente desprevenidos para lo que Dios estaba tratando de hacer a través de ellos. No porque no tuvieran fe, no porque no hubieran servido fielmente durante décadas, sino porque habían sido condicionados para dudar de sus propias experiencias. Jesús dirigió su atención a una instalación en particular en Ohio, una residencia para mayores que desde fuera parecía moderna y bien equipada. Dentro había una mujer de 84 años llamada Dorothy. Esta mujer había sido maestra de escuela dominical. Durante más de 50 años había criado a 4 hijos en la fe. Había orado fielmente cada día desde su adolescencia. Pero ahora, cuando los ángeles comenzaron a aparecer en su habitación, cuando la luz divina empezó a llenar su espacio, ella seguía descartándolo como alucinaciones causadas por su medicación para la presión arterial. Sus hijos adultos la habían convencido a lo largo de los años con las mejores intenciones, pero con consecuencias devastadoras de que las experiencias espirituales intensas eran simplemente signos de deterioro mental. Cada vez que ella mencionaba haber sentido la presencia de Dios de manera especial, ellos se miraban con preocupación y sugerían ajustar sus medicamentos. Cada vez que contaba un sueño significativo, cambiaban de tema con incomodidad. Así que ahora, cuando Dios mismo estaba tratando de usarla como un vaso para milagros, cuando el cielo se abría específicamente para ella, Dorothy estaba luchando contra la experiencia. En lugar de abrazarla, estaba negando lo que sus ojos espirituales estaban viendo, porque le habían enseñado que sus ojos espirituales ya no eran confiables. ¿Ves la tragedia aquí?, Miguel preguntó Jesús, con voz cargada de una tristeza que Miguel Ángel nunca olvidará. Mis fieles siervos han sido condicionados por un mundo secular para dudar de sus propias experiencias espirituales. El mismo mundo que confía ciegamente en algoritmos de computadora y en opiniones de celebridades les ha enseñado a desconfiar de encuentros con lo divino. Cuando trato de derramar mi poder a través de ellos, resisten porque temen ser etiquetados como confundidos o inestables. Prefieren parecer cuerdos ante los hombres que están disponibles para Dios. Miguel Ángel observó con el corazón roto mientras escena tras escena se desarrollaba a través del país, cada una mostrando la misma tragedia con distintos rostros. Un hombre de 90 años en Arizona, un antiguo profesor de historia jubilado, estaba recibiendo sueños proféticos extraordinariamente detallados sobre eventos que afectarían a su comunidad, pero los guardaba para sí mismo en absoluto. Silencio, porque su familia había amenazado durante una reunión familiar particularmente dolorosa con internarlo en un centro especializado de memoria si comenzaba a hablar sobre visiones. Lo habían dicho con amor, preocupados por él, pero el efecto había sido silenciarlo por completo. Un grupo de mujeres mayores, en un centro para ancianos de Carolina del Norte, estaba sintiendo fuertes impulsos de orar por personas y situaciones específicas. Recibían nombres de personas que nunca habían conocido, junto con conocimiento de sus necesidades exactas, pero suprimían estos impulsos. Los ahogaban, los ignoraban, porque sus hijos adultos les habían dicho repetidamente que dejaran de ser tan religiosas en su vejez que era hora de relajarse y disfrutar sus últimos años sin tantas complicaciones espirituales. La visión
se expandió para mostrarle comunidades de retiro completas donde residentes que habían sido miembros fieles de iglesias durante décadas estaban experimentando sanaciones sobrenaturales de condiciones crónicas e insights proféticos sobre el futuro, pero estaban ocultando estas experiencias de sus familias, incluso de sus propios pastores. Se les había enseñado por voces que se suponía eran de autoridad espiritual que los milagros ya no ocurren en nuestra era, que Dios no habla directamente a las personas ordinarias, que los dones espirituales, como la profecía y la sanación, terminaron con la era apostólica hace 2000 años. Esta es la razón por la que tantos de mis vasos elegidos perderán su cita divina, explicó Jesús, con ojos que ardían de amor y al mismo tiempo de santa indignación. El enemigo ha pasado décadas ejecutando un plan sistemático para convencer a los creyentes ancianos de que su sensibilidad espiritual es en realidad deterioro mental. Él sabe, porque ha estudiado la historia, que mis guerreros de cabello gris representan la mayor amenaza para su reino de oscuridad. Así que ha trabajado incansablemente, a través de la cultura, a través de la medicina mal aplicada, a través de familiares bien intencionados pero equivocados, para silenciarlos antes de que puedan caminar completamente en su autoridad. La escena cambió para mostrarle lo que sucedería con aquellos mayores que sí abrazaran las experiencias sobrenaturales. El contraste fue tan marcado que Miguel Ángel sintió que estaba viendo dos realidades completamente diferentes. En un hogar de retiro en Texas, no muy lejos de donde él mismo vivía Miguel Ángel, observó a una antigua maestra de tercer grado de 89 años llamada Margaret. Esta mujer había pasado toda su vida sirviendo a Dios de manera callada y humilde. Nunca había buscado reconocimiento, nunca había tenido un ministerio público, simplemente había enseñado a generaciones de niños a leer y escribir mientras les mostraba el amor de Cristo a través de su paciencia y bondad. Cuando los ángeles comenzaron a aparecer en su habitación durante los primeros días de diciembre, cuando la presencia divina se hizo tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo, Margaret no entró en pánico. No buscó explicaciones médicas, no se lo guardó por miedo a lo que otros pensarán. En lugar de eso, cayó de rodillas junto a su cama, con sus articulaciones artríticas protestando, pero su espíritu ardiendo, y le hizo a Dios una simple pregunta: «Señor, ¿cómo puedo servirte?». Lo que Miguel Ángel presenció después lo dejó absolutamente atónito. Esta mujer anciana, que no había caminado sin la ayuda de un andador en 3 años debido a problemas severos en sus rodillas y cadera, de repente se levantó. No gradualmente, no con esfuerzo, se incorporó como si tuviera 30 años, mientras el poder divino fluía a través de su cuerpo frágil como una especie de electricidad celestial. Comenzó a moverse por la instalación, caminando por los pasillos, con una agilidad que hizo que las enfermeras dejaran caer sus bandejas de medicamentos atónitas, pero ella no se detuvo a explicar nada. Estaba siendo guiada por una voz interior que le indicaba exactamente a dónde ir y qué hacer. Sus manos artríticas, que durante años apenas podían sostener una taza de té sin temblar, comenzaron a posarse sobre otros residentes, y allí donde sus manos tocaban sucedían cosas imposibles. Las sillas de ruedas se vaciaban mientras sus ocupantes se levantaban caminando. Las mentes nubladas por años de demencia se aclaraban instantáneamente con ancianos que no habían reconocido a sus propios hijos durante meses, de repente llamándolos por su nombre y recordando momentos compartidos con absoluta claridad. Los corazones endurecidos por años de amargura y resentimiento se derretían bajo el toque del amor de Dios, brotando perdón y reconciliación donde antes solo había dolor. «Mira cómo multiplico los esfuerzos de aquellos que dicen sí a mí», llamado, dijo Jesús con una voz llena de un gozo que Miguel Ángel solo puede describir como paternal. Un vaso dispuesto se convierte en un catalizador para una transformación que toca cientos de vidas. En cuestión de días, todo lo que necesito es disponibilidad. No capacidad extraordinaria, no dones especiales, no credenciales impresionantes, solo un corazón que dice sí cuando llamo. Miguel Ángel observó escenas similares desarrollándose en centros para mayores a través de toda la nación, cada una única, pero siguiendo el mismo patrón.
En Oregón, un grupo de hombres ancianos que se había estado reuniendo para tomar café cada mañana durante más de una década, veteranos, en su mayoría hombres de pocas palabras, pero fe profunda, de repente se encontró recibiendo visiones detalladas sobre corrupción en su gobierno local. No eran acusaciones vagas ni teorías de conspiración, eran detalles específicos sobre transacciones financieras fraudulentas, sobornos, fondos públicos desviados. En lugar de quedarse callados como habían hecho toda su vida guardándose sus opiniones para no causar problemas, estos ancianos comenzaron a compartir valientemente lo que Dios les había mostrado. Sus testimonios llevaron a investigaciones oficiales que expusieron décadas de fraude y finalmente pusieron en posiciones de autoridad a líderes justos que reemplazaron a corruptos que habían ocupado esos cargos durante generaciones. En Florida, abuelas que habían sido descartadas por sus propias familias como demasiado viejas para entender los problemas modernos, como reliquias de otro tiempo incapaces de aportar nada relevante, estaban de repente recibiendo sabiduría sobrenatural sobre las luchas secretas de sus nietos, conocimiento que nadie les había compartido, detalles sobre adicciones ocultas, sobre una depresión profunda, sobre oscuridad espiritual que estaba consumiendo a estos jóvenes desde dentro. Aquellas abuelas que actuaron según estos insides divinos, que se atrevieron a llamar por teléfono o escribir cartas o simplemente a orar con autoridad específica, observaron cómo sus intercesiones rompían maldiciones generacionales, habían atormentado a sus familias durante décadas y traían sanidad a relaciones que habían parecido irremediablemente rotas. Pero Jesús también le mostró a Miguel Ángel el lado desgarrador de esta misma realidad, porque el libre albedrío sigue siendo sagrado, incluso en medio del derramamiento más poderoso del Espíritu. Vio creyentes ancianos que tuvieron exactamente las mismas oportunidades, que recibieron exactamente las mismas visitaciones, pero eligieron ignorar los impulsos del Espíritu Santo porque estaban más preocupados por parecer normales que por ser obedientes al llamado de Dios. Prefirieron la comodidad de sus rutinas establecidas al riesgo de parecer locos ante sus familias, eligieron el silencio seguro sobre el testimonio arriesgado. La ventana de oportunidad es estrecha. Miguel, advirtió Jesús con una intensidad en su voz que hizo temblar el alma de este veterano de guerra. Entre el 1 grado y el 16 de diciembre estaré tocando en los corazones de mis siervos experimentados más fuerte de lo que jamás he tocado antes en la historia de la humanidad. Aquellos que abran la puerta, aquellos que respondan sí, aunque todo su ser tiemble, entrarán en la mayor temporada de ministerio que jamás hayan experimentado. Sus años finales se convertirán en sus años más fructíferos. Pero aquellos que elijan la comodidad sobre el llamado, aquellos que prefieran la aprobación de los hombres antes que la obediencia a Dios, observarán impotentes como la cosecha pasa de largo ante sus ojos cerrados. La visión cambió para mostrarle algo que hizo gemir el espíritu de Miguel Ángel con intercesión. Vio iglesias a través de toda América, templos de todas las denominaciones, donde pastores y miembros más jóvenes de las congregaciones estaban completamente desprevenidos para lo que Dios quería hacer a través de sus santos ancianos. No por maldad, no por incredulidad, conscientes simplemente porque habían sido formados en una teología que relegaba lo sobrenatural al pasado distante, o al futuro lejano, nunca al presente inmediato. Cuando estos creyentes mayores comenzaron a compartir testimonios de visitaciones angelicales y sueños proféticos en las reuniones de oración y en los cultos dominicales, en lugar de ser celebrados y alentados a menudo, fueron tratados con sospecha o con condescendencia. Se les pidió, educadamente pero con firmeza, que mantuvieran tales experiencias en privado para no confundir a la congregación. Miguel Ángel observó una escena particularmente desgarradora en una iglesia metodista en Georgia. Una mujer de 78 años, miembro fiel de esa congregación durante más de 5 décadas, se levantó durante una reunión de la junta directiva para compartir algo que Dios le había mostrado. La noche anterior había recibido una visión detallada sobre la crisis financiera que la iglesia estaba enfrentando, un déficit que los líderes habían mantenido en secreto para no preocupar a la congregación. Pero no solo había visto el problema,
también había recibido la solución específica que Dios quería que implementaran. En lugar de recibir su palabra con corazones abiertos, en lugar de al menos escuchar lo que tenía que decir, la Junta de la Iglesia intercambió miradas incómodas. El pastor carraspeó y sugirió con el tono que se usa con los niños cuando dicen cosas que consideran disparatadas, que quizá ella debería considerar retirarse de los roles del liderazgo debido a su edad avanzada y a su aparente confusión. La reunión continuó como si ella no hubiera hablado. «Mi pueblo perece por falta de conocimiento», citó Jesús. Las antiguas palabras del profeta Oseas, con una voz cargada de un dolor que Miguel Ángel sintió como propio. Han olvidado lo que está escrito en sus propias escrituras, que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, que sus ancianos soñarán sueños, y sus jóvenes verán visiones. A aquellos que he elegido para liderar esta cosecha final, los están silenciando la tradición religiosa y el prejuicio cultural que valora la juventud por encima de la sabiduría. Las escenas continuaron desarrollándose mostrándole el avance de esos días de diciembre, cuando la actividad sobrenatural entre los mayores alcanzaría niveles sin precedentes en la historia moderna. Miguel Ángel vio grupos de oración formándose espontáneamente en comunidades de retiro en todo el país, no organizados por ninguna institución ni promovidos por ningún ministerio famoso, sino surgiendo naturalmente cuando ancianos que habían experimentado lo sobrenatural comenzaban a buscar a otros como ellos. La intercesión que brotaba de estos grupos estaba literalmente remodelando la atmósfera espiritual sobre ciudades enteras. Fortalezas demoníacas que habían controlado regiones durante décadas, alimentando la violencia, la adicción, la desesperanza, se estaban desmoronando como castillos de arena ante una marea imparable bajo las oraciones de abuelas y abuelos que, finalmente, habían aprendido a orar con santa audacia en lugar de peticiones corteses y formales. En una visión particularmente poderosa, Miguel Ángel observó a un hombre de 85 años en Montana. Este hombre había perdido a su esposa tras 57 años de matrimonio el año anterior y durante meses había estado sumido en un pozo de dolor y aislamiento que parecía no tener fondo. Sus hijos habían intentado ayudarlo llevándolo a terapeutas y sugiriendo medicamentos antidepresivos, pero nada parecía funcionar. Él simplemente existía esperando reunirse con su amada al otro lado. Pero en lugar de rendirse a la muerte en vida, este viudo tomó una decisión que cambiaría todo. Un día, en medio de su dolor, levantó su rostro hacia el cielo y dijo unas palabras que el cielo había estado esperando escuchar. «Señor, si todavía me quieres aquí, úsame. Usa mi dolor para tus propósitos. No permitas que estos años que me quedan sean desperdiciados». Durante la visitación de diciembre, Miguel Ángel lo vio recibiendo un coraje sobrenatural que transformó por completo su semblante. La tristeza no desapareció del todo, pero fue acompañada por algo más fuerte propósito. Este anciano sintió el impulso de visitar la escuela secundaria local, una institución que había tenido problemas con violencia y drogas durante años, y ofrecerse para compartir su testimonio con los estudiantes. Los administradores de la escuela, desesperados por cualquier cosa que pudiera ayudar después de una serie de incidentes preocupantes, aceptaron su oferta sin mucha esperanza. Un viejo hablando a adolescentes, ¿qué podría salir de eso? Lo que sucedió después desafió cada ley natural y cada expectativa humana. Mientras este viudo anciano hablaba sobre la fidelidad de Dios a través de la pérdida, mientras compartía con voz temblorosa pero firme como su fe lo había sostenido en el momento más oscuro de su vida, la presencia del Espíritu Santo llenó ese auditorio escolar con una densidad casi física. Los estudiantes, muchos de los cuales habían entrado burlándose y haciendo chistes, comenzaron a quedarse en silencio, luego empezaron a llorar. Primero uno aquí, otro allá, luego decenas, luego cientos. Adolescentes que habían estado luchando con pensamientos suicidas sin que nadie lo supiera, comenzaron a clamar a Dios por salvación. Jóvenes atrapados en adicciones que habían mantenido en secreto cayeron de rodillas pidiendo liberación. En una hora más de 300 estudiantes habían entregado sus vidas a Cristo.
El despertar espiritual que comenzó en esa escuela no se quedó contenido entre sus paredes. Se extendió como fuego a cada institución educativa en los condados circundantes. Maestros reportaban cambios dramáticos en el comportamiento de sus alumnos. Padres notaban transformaciones en sus hijos que no podían explicar. Todo porque un viudo de 85 años se atrevió a decir sí cuando el cielo llamó. Esto es lo que sucede cuando mis guerreros envejecidos finalmente entienden su verdadera autoridad, explicó Jesús, con ojos brillando de un orgullo que Miguel Ángel solo puede describir como el de un padre viendo a su hijo dar sus primeros pasos. Han sido refinados por el fuego de la vida, probados por el tiempo y sus tormentas, despojados de todo excepto de su fe en mí. Cuando hablan, el cielo se mueve porque sus palabras llevan el peso de una relación auténtica con su Creador. No hablan teorías aprendidas en libros, hablan experiencia vivida a través de décadas. Pero la visión también reveló la feroz oposición que se levantaría contra estos avivalistas ancianos, porque el enemigo no iba a quedarse de brazos cruzados mientras sus fortalezas eran demolidas. Miguel Ángel vio agencias gubernamentales comenzando a investigar centros para mayores donde sanaciones milagrosas estaban ocurriendo con una regularidad alarmante para las autoridades. Profesionales médicos documentaban recuperaciones que desafiaban toda explicación científica, pero en sus informes atribuían estas curaciones a tratamientos experimentales desconocidos o a errores en los diagnósticos originales, cualquier cosa antes que reconocer la intervención divina. Lo más perturbador de todo fue que Miguel Ángel presenció a miembros de familias volviéndose contra sus propios parientes ancianos cuando estas experiencias sobrenaturales comenzaron a manifestarse de maneras que no podían ser ignoradas. Hijos adultos que habían estado orando durante años para que sus padres encontraran paz en sus años finales. De repente se sentían profundamente incómodos cuando esa paz venía acompañada de visiones proféticas, sanaciones milagrosas, un fuego espiritual que desafiaba su teología acomodada. Preferían un padre tranquilo en una mecedora a un padre transformado en instrumento de lo sobrenatural. El costo de caminar en mi poder siempre ha sido el rechazo por parte de los más cercanos a ti, dijo Jesús, con una solemnidad que solo podía venir de la experiencia personal. Incluso mi propia familia pensó que estaba fuera de mí cuando comencé mi ministerio. Mis propios hermanos trataron de detenerme y mi propia madre tuvo momentos de incomprensión. Estos fieles mayores enfrentarán la misma elección que yo enfrenté hace 2000 años, complacer a la gente u obedecer a Dios. No pueden elegir ambas. La visión se intensificó mientras Miguel Ángel observaba los días cercanos al 16 de diciembre desarrollarse en todo su dramatismo. Para ese momento la actividad sobrenatural entre los creyentes ancianos se había vuelto tan extendida e innegable que incluso los medios de comunicación seculares ya no podían ignorar lo que estaba sucediendo. Miguel Ángel vio cadenas de noticias transmitiendo reportajes especiales sobre lo que algunos llamaban el avivamiento de los ciudadanos mayores que estaba barriendo América. La mayoría de la cobertura era escéptica, por supuesto. Los expertos invitados ofrecían explicaciones psicológicas elaboradas. Se hablaba de histeria colectiva, de efectos secundarios de medicamentos comunes en adultos mayores de una generación que se aferraba desesperadamente a creencias anticuadas ante el miedo a la muerte. Todo menos considerar la posibilidad de que algo genuinamente sobrenatural estuviera ocurriendo. Sin embargo, a pesar del ridículo mediático, a pesar de la oposición familiar, a pesar de las investigaciones gubernamentales, los santos ancianos que habían abrazado su llamado estaban experimentando gozo y propósito más allá de cualquier cosa que jamás hubieran imaginado posible a su edad. Miguel Ángel observó residentes de hogares de ancianos que habían estado básicamente esperando morir, contando los días en calendarios mentales cada vez más cortos, de repente descubriendo que habían sido guardados para un tiempo como cóminas. Sus años finales no iban a ser vividos en declive y creciente irrelevancia como habían asumido, iban a convertirse en los años de ministerio más poderosos de toda su existencia. El clímax en lugar del epílogo. Jesús le mostró una escena final de este periodo que trajo lágrimas a los ojos de Miguel Ángel y esperanza a su corazón al mismo tiempo. Era el 16 de diciembre, la culminación de esta visitación divina,
y lo que vio trascendía cualquier cosa que hubiera presenciado hasta ese momento. En el reino espiritual, Miguel Ángel observó una reunión masiva, millones de ciudadanos mayores de todo el mundo que habían respondido al llamado de Dios durante esa semana crucial. Estaban de pie juntos en perfecta unidad. No importaban sus trasfondos denominacionales, católicos, protestantes, evangélicos, ortodoxos, todos unidos, no importaban sus ubicaciones geográficas ni los idiomas que hablaban. Estaban conectados por algo más profundo que cualquier división humana. Y lo más asombroso, ya no parecían frágiles ni limitados por las dolencias físicas que los atormentaban en el mundo material. En el espíritu aparecían como poderosos guerreros vestidos con armadura que resplandecía con la gloria de Dios. Cada uno llevaba armas espirituales forjadas en décadas de oración fiel, años de estudio de las Escrituras, vidas enteras, confiando en Dios a través de circunstancias que parecían imposibles. «Contempla mi ejército para la cosecha final», declaró Jesús con una autoridad profética que sacudió los cimientos de la eternidad, no jóvenes y fuertes en la carne, sino viejos y sabios en el espíritu, no buscando gloria para sí mismos, sino llevando mi gloria a un mundo moribundo. La batalla por las almas en estos últimos días no será ganada por aquellos que tienen todo que ganar, sino por aquellos que no tienen nada que perder excepto su fe en mí. Mientras Miguel Ángel permanecía en ese reino espiritual con Jesús rodeado por este ejército de santos ancianos preparados para una batalla que el mundo ni siquiera sabía que se estaba librando, sintió que la presencia se intensificaba a su alrededor de una manera que indicaba que la visión estaba lejos de terminar. Lo que Jesús le mostró a continuación revelaría el verdadero alcance de lo que estos fieles mayores lograrían en los meses siguientes a su despertar de diciembre. El impacto se extendería mucho más allá de lo que cualquier predicción humana podría anticipar. La escena cambió dramáticamente y de repente Miguel Ángel estaba presenciando eventos desarrollándose en enero del año siguiente. Los creyentes ancianos que habían abrazado su llamado durante esa semana crucial de diciembre ahora estaban operando en niveles de autoridad espiritual que desafiaban cada limitación que el mundo había puesto sobre ellos. Observó con asombro casi incrédulo cómo hogares de ancianos a través de América se habían transformado en centros de poder sobrenatural que rivalizaban con cualquier cosa registrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lugares que el mundo veía como antesalas de la muerte se habían convertido en cuarteles generales del avivamiento. En una instalación de Michigan observó a una mujer de 86 años llamada Ruth, que había estado postrada en cama durante 2 años completos, incapaz de levantarse sin ayuda, debido a una combinación debilitante de artritis severa, problemas cardíacos y complicaciones de una cirugía de cadera que había salido mal. Después de su visitación de diciembre, Ruth no solo estaba caminando de nuevo, se había convertido en un conducto para sanidades milagrosas que desafiaban toda explicación médica. Miguel Ángel observó moverse por los pasillos de la instalación con una energía que habría sido notable en alguien de 40 años, mucho más extraordinaria en alguien que había estado prácticamente inmovilizada semanas antes. Cada vez que sus manos se posaban sobre un compañero residente, sucedían cosas que hacían que las enfermeras se persignaran involuntariamente, incluso si no eran religiosas. La enfermedad de Parkinson, ese temblor constante que roba la dignidad junto con el control motor, desaparecía completamente tras su toque. La demencia, ese ladrón silencioso que borra la identidad persona a persona, se despejaba como niebla levantándose de un valle al amanecer. Corazones que habían estado fallando durante años apoyados en marcapasos y múltiples medicamentos, de repente comenzaban a latir con la fuerza y regularidad de la juventud. Mira cómo multiplico la unción cuando mi pueblo finalmente dice sí a mi llamado, dijo Jesús, con una satisfacción divina que llenó a Miguel Ángel de un anhelo profundo por ver esto manifestado en su propia vida. Un vaso dispuesto se convierte en un catalizador que enciende el avivamiento en cada vida que toca. No busco perfección, busco disponibilidad. Pero la visión reveló algo aún más extraordinario que las sanaciones físicas, por asombrosas que fueran. Miguel Ángel presenció sanidad emocional y espiritual,
ocurriendo en niveles que transformaban sistemas familiares enteros. Un abuelo de 82 años en California, que había estado distanciado de sus 3 hijos durante más de 2 décadas debido a heridas del pasado que nunca habían sanado, de pronto recibió sabiduría sobrenatural sobre las heridas y miedos más profundos de cada uno de ellos. No era información genérica, era conocimiento específico. Sabía exactamente qué palabras habían herido a su hija mayor cuando ella tenía 16 años, frases que él había olvidado por completo, pero que ella había cargado como una piedra durante 30 años. Sabía con precisión que temor secreto atormentaba a su hijo del medio, un miedo que ese hijo jamás había compartido con nadie. Sabía exactamente qué malentendido había separado a su hijo menor de la fe de su infancia. Cuando este anciano se acercó a cada uno con estos insights enviados del cielo, cuando les habló no con acusaciones, sino con compasión y entendimiento que sólo podía venir de una fuente sobrenatural, ocurrieron reconciliaciones que habían parecido absolutamente imposibles durante décadas. La familia se reunió por primera vez en 20 años y el llanto de sanación que brotó de esa reunión reverberó en el reino espiritual como música que hacía sonreír a los ángeles. La escena se expandió para mostrarle febrero del año siguiente, cuando el avivamiento que había comenzado con los mayores de América estaba creando efectos en cadena que tocaban cada nivel de la sociedad de maneras que nadie había anticipado. Jóvenes médicos y enfermeras que inicialmente habían sido escépticos de las sanaciones milagrosas, que habían buscado explicaciones científicas para lo que estaban presenciando, que habían atribuido las recuperaciones a coincidencias o diagnósticos erróneos, ahora estaban buscando activamente a estos guerreros de oración ancianos. Acudían a las residencias de mayores en sus horas libres, no como profesionales médicos, sino como suplicantes, rogándoles que intercedieran por sus pacientes más desesperados por aquellos casos que la medicina había dado por perdidos. Las facultades de medicina estaban documentando silenciosamente, en archivos que nunca verían la luz pública, recuperaciones sobrenaturales que ocurrían cuando los santos mayores oraban por pacientes terminales. Los documentos oficiales atribuían estos milagros a efectos placebo inexplicables y remisiones espontáneas estadísticamente imposibles, cualquier cosa antes de admitir lo que los corazones de estos profesionales sabían que era verdad. Jesús le mostró a Miguel Ángel una escena particularmente conmovedora en un hospital infantil de Nueva York. Un grupo de voluntarios ancianos, abuelos y abuelas de la comunidad, había estado orando regularmente en el vestíbulo de ese hospital durante años. Nadie les prestaba mucha atención. Eran simplemente viejecitos sentados en sillas, moviendo los labios en silencio, una imagen fácil de ignorar en el ajitreo de un hospital urbano. Después de su despertar de diciembre, sus oraciones comenzaron a manifestarse con un poder que dejó a los administradores del hospital rascándose la cabeza en confusión. La sala de oncología pediátrica donde niños con cáncer luchaban por sus vidas estaba experimentando una tasa de recuperación cercana al 90%. Los números no tenían sentido según ningún modelo estadístico conocido. Los administradores convocaron reuniones de emergencia, trajeron consultores externos, revisaron protocolos buscando qué estaban haciendo diferente. Nunca se les ocurrió conectar las recuperaciones milagrosas con los ancianos que se reunían en el vestíbulo cada día a las 7 de la mañana antes de que el hospital despertara por completo para interceder por cada niño en cada habitación. Pero los abuelos y abuelas sabían exactamente lo que estaba sucediendo y su gozo era completo. Observa cuidadosamente, Miguel, le instruyó Jesús, dirigiendo su atención a otras escenas que se desarrollaban simultáneamente a través de la nación. Mira también cómo el enemigo intenta desacreditar y suprimir lo que estoy haciendo a través de mis guerreros de cabello gris, porque no creas que esto sucederá sin oposición. La visión cambió para mostrarle la contraofensiva que se estaba montando contra estos avivalistas ancianos. Para marzo del año siguiente, agencias gubernamentales estaban lanzando investigaciones coordinadas en comunidades de mayores donde fenómenos sobrenaturales estaban ocurriendo con una frecuencia sospechosa según sus estándares burocráticos. Miguel Ángel observó cómo oficiales llegaban a hogares de retiro
acompañados de psicólogos y trabajadores sociales, afirmando que estaban realizando chequeos de bienestar rutinarios, pero en realidad buscando evidencia para silenciar los testimonios de sanaciones milagrosas y visiones proféticas que estaban desestabilizando narrativas oficiales. Lo que Miguel Ángel presenció después lo llenó tanto de indignación como de una extraña mezcla de tristeza y comprensión. Hijos adultos, personas bien intencionadas, que genuinamente creían estar protegiendo a sus padres, estaban firmando documentos legales para que sus propios parientes ancianos fueran declarados mentalmente incompetentes. Todo porque no podían aceptar las experiencias sobrenaturales que estos ancianos describían con tanta convicción. Vio salas de tribunales donde mujeres de 80 años, mujeres que habían servido a sus comunidades durante décadas, que habían criado familias que habían trabajado y contribuido a la sociedad, estaban luchando por su derecho legal a compartir testimonios de visitaciones angelicales. Mientras tanto, sus propios hijos e hijas testificaban con lágrimas en los ojos que estas experiencias eran evidencia clara de demencia avanzada que requería intervención. Este es el gran engaño de estos últimos días, dijo Jesús, con una voz cargada de una tristeza que parecía abarcar siglos. El enemigo ha convencido a las familias de que la sensibilidad espiritual es enfermedad mental, que los dones proféticos son trastornos psicológicos que requieren medicación. Ha invertido las definiciones de cordura y locura. Él sabe que mis guerreros, más experimentados, representan la mayor amenaza para su reino de oscuridad, así que utiliza incluso a los seres queridos de estos ancianos para silenciar sus testimonios. Es brillante en su maldad y devastador en sus efectos, pero la visión también reveló algo que le dio a Miguel Ángel tremenda esperanza en medio de la oscuridad de esta oposición. A pesar de las investigaciones gubernamentales, a pesar de las batallas legales, a pesar de la incomprensión familiar, estos fieles mayores continuaron operando en una autoridad sobrenatural que simplemente no podía ser contenida ni controlada por instituciones humanas. Era como tratar de poner el océano en una botella. Miguel Ángel observó cómo creyentes ancianos que habían sido colocados forzosamente en instalaciones psiquiátricas, internados contra su voluntad por familias aterrorizadas ante lo que no entendían, continuaba administrando sanidad, liberación a sus compañeros pacientes. Los hospitales mentales donde estos santos habían sido encerrados estaban experimentando tasas de recuperación sin precedentes. Pacientes que habían estado institucionalizados durante años de repente mejoraban de manera dramática, los médicos no podían explicarlo. Los administradores ordenaban análisis de los sistemas de medicación buscando anomalías. Nunca encontraban nada porque la causa de las mejoras no estaba en las pastillas, sino en las oraciones de los prisioneros de Cristo que se negaban a dejar de interceder incluso desde sus celdas acolchadas. La escena cambió a abril, revelando algo que hizo saltar el espíritu de Miguel Ángel con emoción. La actividad sobrenatural entre los creyentes ancianos se había vuelto tan extendida e innegable que estaba empezando a impactar el mismo tejido de la sociedad. Ya no era algo que pudiera explicarse como casos aislados o coincidencias estadísticas. Las tasas de criminalidad estaban desplomando en ciudades donde grupos de guerreros de oración mayores habían comenzado a interceder regularmente sobre mapas de sus comunidades. Traficantes de drogas huían de vecindarios como si fueran perseguidos por fuerzas invisibles, lo cual, en cierto sentido, era exactamente lo que estaba ocurriendo cuando las abuelas se reunían a orar en las esquinas de las calles que habían sido territorios del enemigo durante décadas. Jesús le mostró una escena particularmente notable en Detroit, una ciudad que había sido sinónimo de decadencia urbana durante generaciones. Un grupo de mujeres ancianas, ninguna menor de 75 años, había comenzado a reunirse diariamente en un lote abandonado que había sido el centro de actividad de drogas para todo el vecindario durante más de 30 años. Era el lugar donde los traficantes hacían sus transacciones, donde los adictos venían a comprar su próxima dosis, donde de vez en cuando aparecían cadáveres de sobredosis o ajustes de cuentas. Estas señoras no confrontaron a nadie, no organizaron protestas, no llamaron a la policía ni a los políticos, simplemente llegaban cada mañana a las 6,
Se sentaban en sillas plegables que traían de sus casas y oraban. Oraban en voz alta declarando la palabra de Dios sobre ese territorio. Oraban con una autoridad que venía de décadas de caminar con su Señor. Miguel Ángel observó en el reino espiritual cómo fortalezas demoníacas que habían controlado esa área literalmente comenzaban a desmoronarse. Eran estructuras espirituales reales, tan reales en su dimensión como los edificios físicos lo son en la nuestra, y estaban colapsando bajo el peso de la intercesión de estas abuelas. En cuestión de semanas, el área física se había transformado por completo. Los traficantes se mudaron, sin explicación, simplemente no podían seguir operando allí, aunque no sabían por qué. El lote abandonado fue limpiado por voluntarios del vecindario que de repente sintieron el impulso de hacer algo positivo. Se convirtió en un jardín comunitario donde las familias se reunían con seguridad, donde los niños jugaban, donde la esperanza había reemplazado a la desesperación. Entonces Miguel Ángel sintió otra vez esa abrumadora sensación de atracción más fuerte que antes, llevándolo de regreso hacia su cuerpo físico, que ya hacía inmóvil en el piso de concreto del taller. Las brillantes visiones comenzaron a desvanecerse, los colores se volvían menos intensos, las formas menos definidas, pero las palabras finales de Jesús resonaron a través de su espíritu con una autoridad tronadora que permanecerá con él cada día hasta que deje este mundo. Ve ahora, Miguel, y dile a mi pueblo lo que has visto. Dile a cada persona mayor que escuche tu testimonio que su hora más gloriosa se acerca. Entre los días previos y el 16 de diciembre derramaré mi espíritu sobre los ancianos como nunca antes en la historia de la humanidad. Y ellos soñarán sueños que remodelarán naciones, tendrán visiones que cambiarán el curso de la historia. Recibirán poder que desafiará cada limitación que el mundo les ha impuesto. Diles que sus oraciones no han sido olvidadas. Cada una de ellas ha sido almacenada como incienso precioso ante mi trón, y el tiempo de liberación ha llegado finalmente. Los últimos serán primeros en mi reino, y a través de sus manos curtidas por el tiempo, manos que el mundo considera débiles e inútiles, sanaré un mundo roto. La luz desapareció. La oscuridad lo envolvió como una manta fría, y Miguel Ángel Torres volvió a la vida jadeando en ese piso de concreto del taller, cada visión grabada para siempre en su memoria, sabiendo con absoluta certeza que había sido elegido para advertir a las personas mayores del mundo que su mayor ministerio estaba a punto de comenzar. Cuando terminó de contarme todo esto, Miguel Ángel Torres se quedó en silencio durante varios minutos. Podía ver el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Este no era un hombre buscando fama o reconocimiento. No estaba tratando de venderme un libro ni de promocionar un ministerio. Era simplemente un soldado cumpliendo órdenes de un comandante al que no podía desobedecer. Le pregunté si había algo más que quisiera compartir con aquellos que escucharían su testimonio. Se inclinó hacia adelante y me miró directamente a los ojos con una intensidad que me hizo sentir que estaba transmitiendo algo sagrado. Dígales que no desperdicien estos días, me dijo. Dígales que si son adultos mayores y se han estado sintiendo irrelevantes, olvidados, descartados por una sociedad que idolatra la juventud y desprecia la vejez que Dios los ve. Para él son los guerreros más valiosos en su arsenal, son los veteranos de su ejército los que han sido probados y refinados por el fuego de la vida. Dígales que alrededor del 16 de diciembre van a sentir cosas que no han sentido en años, quizá en décadas van a soñar sueños que los dejarán temblando cuando despierten. Van a escuchar la voz de Dios de maneras que pensaban reservadas solo para los profetas de la antigüedad, para los santos de los libros sagrados, no para personas ordinarias como ellos. Y cuando eso suceda, por favor, por todo lo que es santo, no lo descarten, no dejen que el miedo a lo que otros piensen los paralice. No permitan que sus propios hijos los convenzan de que están perdiendo la razón. No dejen que los médicos los mediquen. Hasta el silencio, no permitan que nadie los convenza de que lo que están experimentando es locura. Porque lo que viene no es locura, es el mayor derramamiento del Espíritu Santo sobre los ancianos que el mundo haya visto jamás. Y ustedes, si tienen 60, 70, 80 años o más, han sido elegidos para ser parte de ello. No es casualidad que sigan vivos
No es accidente que hayan llegado hasta esta edad. Fueron guardados para este momento, preservados para esta hora. Y ahora el momento ha llegado. Miguel Ángel me acompañó hasta mi auto cuando me fui de su casa en El Paso. El sol de Texas se estaba poniendo tiñendo el cielo del desierto con tonos de naranja y púrpura que parecían casi sobrenaturales después de todo lo que había escuchado. Las marcas de quemaduras en sus manos todavía eran visibles recordatorios físicos de una experiencia que había cambiado el curso de su vida para siempre. Antes de subir al auto, me hizo una última pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Cree usted lo que le he contado?, me preguntó con una vulnerabilidad que contrastaba con su porte militar. Le respondí con toda la honestidad de la que soy capaz después de décadas investigando este tipo de fenómenos. Le dije que en mis años de investigación había aprendido a mantener la mente abierta ante lo que no puedo explicar, que había escuchado testimonios mucho menos convincentes que el suyo, de personas con mucho más que ganar, mintiendo que las marcas en sus manos eran reales, que el registro médico de su muerte clínica existía y podía ser verificado, que la coherencia de su relato, sin importar cuántas veces lo interrogara sobre los detalles, sugería que estaba describiendo algo que genuinamente había vivido. Pero también le dije que lo que realmente importaba no era si yo creía o no, lo que importaba era si aquellos que escucharan su historia tomarían en serio la advertencia. Porque si Miguel Ángel Torres tiene razón, si lo que vio durante esa hora y 24 minutos de muerte clínica es real, entonces los días alrededor del 16 de diciembre representan una oportunidad que no se repetirá. Una ventana temporal específica en el calendario del cielo, una oportunidad para que millones de adultos mayores alrededor del mundo entren en la temporada más significativa de sus vidas. Una oportunidad para que oraciones acumuladas durante décadas finalmente sean respondidas de maneras visibles y tangibles. Una oportunidad para que aquellos que la sociedad ha descartado demuestren que son los más importantes de todos en los planes de Dios para estos tiempos. Mientras conducía de regreso a través del desierto de Texas con el cielo oscureciéndose y las primeras estrellas apareciendo sobre el horizonte infinito, no podía dejar de pensar en todas las personas mayores que conozco, en mis propios padres, en los ancianos de mi comunidad, en todos aquellos que han pasado sus años dorados sintiéndose cada vez más marginados por un mundo que no valora la sabiduría de la experiencia, que idolatra la juventud y ve la vejez como un mal necesario antes de la muerte. Y si Miguel Ángel Torres tiene razón, y si el cielo realmente está a punto de usar a los ancianos de una manera sin precedentes, y si los días alrededor del 16 de diciembre marcan el comienzo de algo que cambiará el curso de la historia humana. No tengo todas las respuestas, nunca las he tenido. Pero después de escuchar el testimonio de este hombre, después de ver la convicción inquebrantable en sus ojos, después de presenciar las marcas físicas de una experiencia que debería haberlo matado, me resulta absolutamente imposible descartar su advertencia. El 16 de diciembre se acerca rápidamente, y si lo que Miguel Ángel Torres vio es verdad, las personas mayores del mundo están a punto de descubrir que sus mejores días no quedaron atrás como les han hecho creer. Están justo delante esperando ser vividos. La pregunta es, ¿estarán listos para recibirlos? Eso, amigo que me escuchas, depende enteramente de ti. El cielo está observando, los ángeles están esperando en sus posiciones y según el testimonio de un soldado retirado que murió y regresó con un mensaje urgente que le quema en el pecho, Jesús está extendiendo su mano hacia los ancianos del bien, a mundo con una invitación que nunca antes había ofrecido con tal intensidad. No la rechaces, di sí, y prepárate para presenciar milagros que pensaste que solo existían en las páginas de la Biblia, porque según Miguel Ángel Torres están a punto de suceder a través de ti. Pero hay más que necesito compartir contigo, mucho más. Durante mi conversación con Miguel Ángel, durante las horas que pasamos sentados en su taller mientras el sol se movía por el cielo de Texas, me reveló detalles adicionales de su visión que no había contado a nadie más. Detalles que, según me dijo con voz grave, Jesús le instruyó específicamente que compartiera solo cuando el momento fuera el correcto. Ese momento, según él, es ahora. En una parte de la visión que Miguel Ángel había guardado en silencio incluso de su propia esposa, Jesús le mostró algo que me dejó profundamente perturbado cuando lo escuché.
le mostró que no todos los adultos mayores que recibieran el llamado durante diciembre responderían afirmativamente. De hecho, le reveló con una claridad matemática que resultaba casi cruel en su precisión que aproximadamente 2 de cada 3 ancianos creyentes encontrarían excusas para no participar. Algunos dirían que eran demasiado viejos para empezar algo nuevo a estas alturas de sus vidas. Después de todo razonarían, y a mi tiempo y mi servicio. Es hora de que otros tomen la antorcha. Otros temerían las repercusiones sociales y familiares de ser vistos como fanáticos religiosos, como viejos que han perdido el juicio, como personas que necesitan supervisión médica constante. Muchos simplemente preferirían la comodidad de sus rutinas establecidas, sus sillones favoritos, sus programas de televisión, sus horarios predecibles, al costo que implica la obediencia radical a un Dios que pide todo. Y cuando Miguel Ángel vio el rostro de Jesús mientras observaba a estos siervos fieles a rechazar su invitación más grande, presenció una tristeza que lo hizo llorar incontrolablemente incluso en el estado espiritual en que se encontraba. No era ira, me aclaró Miguel Ángel, no era juicio ni condenación. Era el dolor profundo de un padre cuyo hijo elige un camino menor cuando un destino glorioso estaba al alcance de su mano. Era el llanto de quien ofrece un regalo invaluable y lo ve rechazado por cosas de menor valor. Esta parte de la visión es la que más ha pesado sobre el corazón de Miguel Ángel desde que regresó, porque no sabe quiénes serán los que respondan con un sí rotundo y quiénes serán los que encuentren excusas. Lo que sí sabe, con absoluta certeza, es que la elección será individual, personal, intransferible. Nadie puede decir sí por ti, nadie puede tomar esa decisión en tu lugar. Y esa elección determinará no sólo la calidad de los años restantes de cada anciano, sino el legado espiritual que dejarán a las generaciones que vienen después de ellos. Porque los hijos observan, los nietos observan, y lo que vean en los últimos años de sus abuelos moldeará lo que creerán posible para sus propias vidas. Miguel Ángel también me compartió instrucciones prácticas muy específicas que Jesús le dio para aquellos que quieran prepararse adecuadamente para los días de diciembre. No eran sugerencias vagas ni principios generales, eran directivas concretas paso a paso. La primera instrucción es espiritual. Desde ahora hasta los primeros días de diciembre, cada adulto mayor que quiera participar en este movimiento debe dedicar tiempo diario a un proceso de limpieza interior. Eso significa revisar la vida con honestidad, brutal identificar cualquier relación que necesite reconciliación, buscar a cualquier persona a la que hayan herido a lo largo de los años y pedirle perdón, no como un ritual religioso vacío que se hace por obligación, sino como una limpieza profunda del alma para que el Espíritu Santo tenga un vaso puro a través del cual fluir cuando llegue el momento. Esto puede significar llamadas telefónicas difíciles. Puede significar escribir cartas que duelen escribir. Puede implicar confesiones que el orgullo ha evitado durante décadas, pero es necesario. El poder de Dios fluye mejor a través de vasos limpios. La segunda instrucción es práctica. Durante esos mismos días previos, Jesús instruyó que los ancianos que se preparan deben ayunar de algo significativo. Puede ser una comida al día sacrificando ese almuerzo o esa cena para dedicar ese tiempo a la oración. Puede ser la televisión apagando ese aparato que consume tantas horas de atención. Puede ser las redes sociales si las usan desconectándose del ruido constante del mundo digital. El ayuno específico no importa tanto como la intención detrás de él. Es una manera de decirle a Dios que esto importa más que la comodidad personal, que están dispuestos a sacrificar algo tangible, algo que disfrutan, algo que es parte de su rutina para demostrar la seriedad de su compromiso. La tercera instrucción es relacional. Jesús indicó que cada anciano que se prepara debe buscar al menos una o dos personas de su generación que estén dispuestas a caminar juntas durante los días de diciembre. Puede ser de su iglesia, de su vecindario, de su familia extendida, de un grupo de oración existente. Lo importante es que sean personas que no se burlarán cuando comiencen a experimentar cosas sobrenaturales. Personas que orarán con ellos en lugar de contra ellos. Personas que los animarán cuando el mundo los cuestione.
Miguel Ángel enfatizó que Jesús le mostró un poder extraordinario en la unidad generacional. Cuando abuelas se reúnen para orar juntas, algo se multiplica en el reino espiritual. Cuando ancianos forman círculos de intercesión, las fortalezas del enemigo tiemblan. Cuando residentes de hogares de retiros se unen en fe colectiva, el cielo responde con una intensidad que no se ve cuando oran individualmente. Hay algo en la unidad que desata el poder de Dios de maneras únicas. La cuarta instrucción es documental. Jesús indicó que cada anciano que participe debe preparar un cuaderno, un diario donde escribirá todo lo que experimente durante esos días. Cada sueño, por extraño que parezca, cada impresión, por fugaz que sea, cada momento de claridad espiritual inusual, cada palabra que sientan en su corazón, cada imagen que aparezca en su mente durante la oración. No deben confiar en su memoria para esto. Deben documentarlo todo en el momento con fecha y horas y es posible. Este registro se convertirá en un testimonio invaluable para las generaciones que vendrán después. Será evidencia de lo que Dios hizo en este tiempo específico. Será herencia espiritual para hijos y nietos, que quizá no crean ahora, pero que un día buscarán respuestas. La quinta y última instrucción es quizá la más difícil de todas. Jesús instruyó que cada anciano que quiera participar debe decidir de antemano que no permitirá que el miedo a lo que otros piensen lo detenga. Esta decisión debe tomarse ahora antes de que llegue el momento de la prueba. Debe ser un compromiso firme, no una intención vaga. Porque cuando el Espíritu Santo les pida que hagan algo que parezca irracional a ojos del mundo, cuando los impulse a hablar con un desconocido o a orar por alguien en público o a compartir un testimonio que sonará loco para los no creyentes, necesitarán tener ese compromiso ya establecido en sus corazones. No habrá tiempo para deliberar en ese instante. La obediencia debe ser automática, fruto de una decisión tomada con anterioridad. Miguel Ángel me miró fijamente cuando compartió estas instrucciones. Estas 5 cosas no son opcionales, me dijo con la autoridad de quien ha estado frente al Creador del universo. Son la preparación mínima necesaria para ser un vaso útil durante la visitación. Jesús fue muy claro al respecto, muy claro. Hubo otra parte de la visión que Miguel Ángel compartió conmigo que merece atención especial. Jesús le mostró que durante los días de diciembre no solo los adultos mayores cristianos protestantes experimentarían este derramamiento. También vio católicos devotos siendo tocados por el Espíritu con el mismo poder, ortodoxos fieles recibiendo visiones y sueños proféticos creyentes de diversas tradiciones siendo transformados en instrumentos de lo sobrenatural. Esto sorprendió a Miguel Ángel al principio. Él había crecido en una familia católica, pero durante sus años de servicio militar había transitado hacia una fe más ecuménica, asistiendo a capillas donde las líneas denominacionales se difuminaban ante la necesidad común de encontrar Dios en medio del caos de la guerra. Pero Jesús le explicó algo que cambió completamente su perspectiva sobre las divisiones religiosas que tanto preocupan a los humanos. Miguel le dijo: «Yo no miro las etiquetas denominacionales que los hombres han inventado, miro los corazones, veo lo que hay dentro, no lo que dice el letrero en la puerta del edificio donde adoran. Hay católicos cuyo amor por mí es más profundo que el de muchos evangélicos que critican su tradición. Hay ortodoxos cuya devoción y disciplina espiritual dejan en evidencia creyentes de iglesias más modernas y populares. El avivamiento que viene no respetará las divisiones que los hombres han creado a lo largo de los siglos. Fluirá hacia todo corazón que esté abierto sin importar qué nombre tenga la puerta del edificio donde se congregan». Esta revelación, según Miguel Ángel, debería liberar a muchos ancianos de prejuicios denominacionales que ni siquiera saben que tienen. Si eres católico y te han dicho que estas experiencias carismáticas, estas manifestaciones del Espíritu no son para ti, que eso es cosa de protestantes emocionales, el mensaje de Miguel Ángel es claro. Dios no lee las políticas denominacionales antes de derramar su Espíritu. Él ve tu hambre, tu devoción, tu disponibilidad. Si tu corazón está abierto, Él entrará. Si perteneces a una iglesia tradicional que ha enseñado que los dones del Espíritu cesaron en el primer siglo, que los milagros terminaron con los apóstoles, prepárate para que tu teología sea confrontada por la realidad de lo que Dios está.
a punto de hacer. El Espíritu Santo no pidió permiso a los líderes religiosos en Pentecostés hace 2000 años. No lo pedirá tampoco en diciembre. Hubo una escena particular en la visión que Miguel Ángel me describió con detalle extraordinario y que me conmovió profundamente. Vio una residencia de ancianos en algún lugar de Latinoamérica. No pudo identificar exactamente el país, pero el idioma que escuchaba era español, un español con acentos que podían ser de cualquier parte del mundo hispanohablante. En esa residencia había una mujer de 93 años que había sido maestra de escuela dominical durante más de 70 años. 70 años de servicio fiel, 70 años de enseñar a generación tras generación las historias de la Biblia, 70 años de orar por cada niño que pasó por su clase, de llorar por aquellos que se alejaban de la fe, de celebrar con aquellos que permanecían. Pero ahora esta mujer estaba postrada en una cama de hospital dentro de la residencia, casi ciega por cataratas que habían avanzado más allá de lo operable, casi sorda, dependiendo de un audífono que apenas funcionaba, considerada por muchos, incluso por su propia familia, como alguien que ya había dado todo lo que tenía que dar, alguien cuyo tiempo había pasado, alguien que simplemente esperaba el final. Durante la visitación de diciembre, Miguel Ángel vio cómo el Espíritu Santo descendió sobre ella con tal poder que los enfermeros que monitoreaban su habitación pensaron que estaba teniendo un episodio médico grave. Corrieron a su lado preparando medicamentos de emergencia y protocolos de reanimación, pero lo que encontraron los dejó paralizados de asombro. Esta anciana estaba con los ojos cerrados, las manos levantadas hacia el techo y una luz que parecía emanar de su rostro arrugado. No era luz reflejada, no era un efecto de la iluminación de la habitación, era algo que venía de dentro de ella, irradiando hacia afuera. Cuando abrió los ojos, los enfermeros retrocedieron involuntariamente. Esos ojos que habían estado nublados por las cataratas durante más de una década, de repente estaban claros. Podía ver perfectamente por primera vez en 15 años. Miraba a su alrededor como si estuviera viendo el mundo por primera vez, y en cierto sentido así era. Pero eso no fue lo más impactante. Lo más impactante fue lo que sucedió cuando comenzó a hablar, de los labios de esta anciana, que nunca había salido de su país, que nunca había estudiado idiomas extranjeros, que había pasado toda su vida en una pequeña comunidad rural, comenzaron a salir palabras en lenguas que nunca había aprendido. Portugués fluido con acento brasileño e inglés, con un vocabulario sofisticado que ella no conocía, francés, con pronunciación perfecta. Idiomas africanos que ninguno de los presentes podía identificar, pero que sonaban coherentes y estructurados, no como balbuceos sin sentido. Y con cada idioma que pronunciaba salían mensajes proféticos específicos para personas en esas naciones que ella nunca había conocido. Los enfermeros, algunos de los cuales eran creyentes aunque trabajaban en un ambiente secular, grabaron lo que estaba sucediendo con sus teléfonos celulares. No sabían qué otra cosa hacer. Esos vídeos comenzaron a circular, se volvieron virales de maneras que nadie anticipó. Personas de los países mencionados en los mensajes comenzaron a identificar las palabras como directamente aplicables a situaciones específicas en sus vidas y en sus naciones. Un líder político corrupto en Brasil fue nombrado específicamente y advertido de arrepentirse antes de que fuera demasiado tarde. Un terremoto que ocurriría semanas después en una región concreta de África fue predicho con precisión exacta, dando tiempo a las comunidades para prepararse. Una cura para una enfermedad rara que afectaba a niños fue revelada en términos científicos que esta anciana maestra de escuela dominical no podría haber conocido por medios naturales o términos que los investigadores médicos reconocieron, como exactamente lo que habían estado buscando durante años. Todo esto desde una cama de hospital a través de una mujer de 93 años que el mundo había descartado hacía décadas como alguien cuyo tiempo útil había terminado. «Mira lo que puedo hacer con un vaso completamente rendido», le dijo Jesús a Miguel Ángel mientras observaban la escena juntos. «Ella no tiene nada que probar. Al mundo no tiene reputación que proteger. No tiene carrera que podría verse afectada. No tiene nada que ganar ni nada que perder. Por eso puedo usarla sin restricciones. Su rendición es completa y por lo tanto mi poder a través de ella es completo.
Esta escena quedó grabada en el espíritu de Miguel Ángel como un recordatorio permanente de que las limitaciones físicas no significan absolutamente nada para Dios. Si puedes respirar, puedes ser usado; si puedes pensar, puedes interceder; si puedes abrir la boca, puedes profetizar. La edad, la enfermedad, la debilidad, las limitaciones físicas son completamente irrelevantes cuando el Espíritu Santo decide manifestarse a través de un vaso dispuesto. Miguel Ángel también me compartió una visión específica sobre lo que sucedería con los adultos mayores del mundo hispanohablante en particular. Jesús le mostró cómo el avivamiento que comenzaría en los Estados Unidos se extendería rápidamente a través de México, cruzando fronteras como si no existieran. Bajaría por Centroamérica como un río de fuego espiritual, inundaría Sudamérica desde Venezuela hasta Argentina, saltaría el océano para tocar España y desde allí toda Europa. Vio abuelas latinas, esas mujeres de fe sencilla pero profunda que han mantenido la llama espiritual encendida en sus familias durante generaciones, convirtiéndose en conductos de poder sobrenatural que transformarían comunidades. Entras. Vio ancianos de habla hispana, hombres y mujeres criados en la devoción tradicional de sus pueblos, recibiendo revelaciones proféticas que guiarían a naciones enteras en momentos de crisis política y económica. Hay algo en la fe profunda y la devoción tradicional de la comunidad hispana mayor que Dios va a usar de maneras extraordinarias, me dijo Miguel Ángel con convicción absoluta. Las oraciones de nuestros propios abuelos y bisabuelos, esas oraciones del rosario a las 5 de la mañana, esas novenas por hijos descarriados, esas vigilias de rodillas ante altares domésticos, han preparado el terreno espiritual para lo que los ancianos de hoy están a punto de vivir. Somos el fruto de generaciones de fe, continuó. Nuestras abuelas oraron para que nosotros llegáramos a este momento y ahora es nuestro turno de llevar esa antorcha al siguiente nivel. Antes de despedirme de Miguel Ángel Torres, le pedí que me diera un mensaje final para aquellos que escucharían su testimonio, algo que pudiera transmitir directamente sin interpretación ni modificación. Se quedó en silencio por un momento largo, cerrando los ojos como si estuviera escuchando instrucciones que yo no podía oír. Cuando los abrió de nuevo, habló con una autoridad que no había mostrado durante el resto de nuestra conversación. Era como si estuviera canalizando palabras que no eran suyas. Dígales esto, me dijo. Dígales que Jesús me dio una palabra profética específicamente para aquellos que escuchen este testimonio. Y estas fueron las palabras exactas que me dictó. Hijo mío, hija mía, no temas lo que viene. No temas la oposición que enfrentarás cuando comiences a caminar en tu llamado. No temas el rechazo de aquellos que no entienden incluso si son de tu propia sangre. Yo estoy contigo, he recorrido el camino del rechazo antes que tú. He experimentado la incomprensión de los más cercanos, he sido llamado loco por mi propia familia y he triunfado sobre todo ello. Confía en mí en estos días finales, deja que mi espíritu te guíe a toda verdad. Abre tu boca y yo la llenaré con palabras que no sabías que conocías. Extiende tus manos y mi poder fluirá a través de ellas hacia los quebrantados. Da pasos de fe hacia lo desconocido y yo afirmaré tus pisadas sobre roca firme. No eres demasiado viejo, nunca has sido demasiado viejo para mí. No eres demasiado débil, mi poder se perfecciona en la debilidad humana. No eres demasiado insignificante. Eres exactamente quien necesito para esta hora. Te he llamado desde antes de la fundación del mundo para ser parte de este movimiento. Tu nacimiento no fue accidente, tu supervivencia hasta esta edad no fue casualidad. Fuiste diseñado, preservado, preparado para este momento específico en la historia. Levántate, guerrero mío, levántate, guerrera mía, el alba de tu mayor gloria está a punto de romper. Y yo estaré contigo cada paso del camino, sosteniéndote cuando tropieces, animándote cuando dudes, celebrando contigo cada victoria. Esas fueron las palabras que Jesús le dio a Miguel Ángel Torres para ti. Recíbelas en tu corazón. Actúa en consecuencia porque el cielo está observando, los ángeles están en sus posiciones. El reloj profético está marcando los segundos que faltan para que todo comience. Y tú, si eres una persona mayor escuchando estas palabras, has sido elegido para este momento. No lo desperdices en la comodidad, no lo pospongas esperando mejores condiciones, no lo ignores fingiendo que no has escuchado.
Responde al llamado «Prepárate como te he indicado» y prepárate para presenciar lo imposible volverse realidad a través de tus propias manos arrugadas pero ungidas por el poder del Dios Altísimo. Este es tu momento, esta es tu hora, este es tu destino, abrázalo con todo tu ser. El 16 de diciembre está a las puertas y según el testimonio de Miguel Ángel Torres, un soldado retirado que murió y regresó con un mensaje que le queman el pecho cada día y cada noche. Las personas mayores del mundo están a punto de descubrir que fueron guardadas para tal tiempo como este. La pregunta final es simple. ¿Serás de los que dijeron sí cuando el cielo llamó? ¿O serás de los que encontraron excusas y observaron desde lejos lo que podrían haber sido la elección «Amigo que me escuchas es enteramente tuya»? Pero después de todo lo que he escuchado, después de mirar a los ojos de un hombre que estuvo muerto durante 1 hora y 24 minutos y regresó con visiones que lo mantienen despierto cada noche, te suplico que elijas sabiamente. Porque según Miguel Ángel Torres, lo que viene alrededor del 16 de diciembre cambiará absolutamente todo, y tú puedes ser parte de ello o puedes perdértelo para siempre. La decisión es tuya, el momento es ahora, y el cielo está esperando tu respuesta. Pero antes de terminar hay algo más, que Miguel Ángel me pidió específicamente que compartiera algo que según él podría ser la parte más importante de todo su testimonio. Durante su experiencia Jesús le mostró lo que sucedería con aquellos ancianos que sí respondieran al llamado cuando finalmente llegaran al final de sus vidas terrenales. Quiso que supieran que les esperaba del otro lado. No era una visión de juicio o de cuentas pendientes como muchos temen. Era algo completamente diferente, algo que hizo que el corazón de Miguel Ángel se llenara de anhelo por estar allí él mismo algún día. Vio a estos santos ancianos llegando al cielo no como personas que simplemente habían sobrevivido sus años finales, arrastrándose hacia la meta con las últimas fuerzas. Los vio llegando como conquistadores que habían completado misiones épicas como generales que regresaban victoriosos de campañas decisivas. Sus últimos años en la tierra, esos años que el mundo considera de declive y pérdida, habían sido los más fructíferos de todas sus décadas de vida. Los vio siendo recibidos por multitudes de personas cuyas vidas habían sido transformadas por su ministerio en aquellos años finales hijos pródigos que habían regresado a la fe porque una abuela no dejó de orar. Enfermos que habían sido sanados porque un abuelo impuso sus manos temblorosas sobre ellos, matrimonios que habían sido restaurados porque una anciana recibió palabras de sabiduría sobrenatural en el momento justo. Jóvenes que habían sido rescatados del suicidio porque un viudo compartió su testimonio en una escuela. Todos ellos estaban de pie, aplaudiendo, llorando de gratitud, dando gracias a Dios por estos ancianos valientes que habían dicho sí cuando el cielo llamó. Y el sonido de esa celebración era como música que hacía vibrar los cimientos de la eternidad. Entonces Miguel Ángel vio algo que le quitó el aliento. Vio a Jesús mismo caminando entre estas multitudes celestiales, acercándose personalmente a cada uno de estos veteranos del avivamiento, no enviando mensajeros, no delegando en ángeles, él mismo, el Rey de Reyes, caminando hacia cada anciano, poniendo su mano en su hombro, con una ternura infinita, mirándolo a los ojos con un amor que contenía toda la eternidad y diciéndole palabras que resonarán para siempre. Bien hecho siervo bueno y fiel, entregaste lo mejor de tus últimos años cuando pudiste haber elegido la comodidad. Arriesgaste el rechazo de los hombres por la aprobación del cielo. Ahora ven y participa del gozo de tu Señor para siempre. Pero Miguel Ángel también vio algo que le heló la sangre espiritual, algo que lo mantiene despierto por las noches y lo impulsa a compartir este mensaje con urgencia desesperada. Vio otros ancianos que habían conocido el llamado pero lo habían rechazado. No estaban en tormento, no estaban separados de Dios, porque su salvación no dependía de sus obras. Estaban en el cielo porque habían confiado en Cristo durante sus vidas, pero había una sombra de tristeza en sus rostros que no desaparecía ni siquiera en la gloria celestial, una melancolía que persistía a pesar del esplendor que lo rodeaba. Cuando se acercaron al trono, Jesús los recibió con amor, por supuesto, porque su amor es incondicional, pero las palabras que pronunció fueron diferentes de las que había dicho a los que obedecieron.
Te amé con amor eterno, preparé grandes cosas para ti. Diseñé un papel específico para ti en la historia de la salvación, pero elegiste la comodidad sobre el llamado. Elegiste la aprobación de los hombres sobre la obediencia a mi voz. Ahora entra en mi presencia, porque mi gracia te ha salvado, pero sabiendo que hubo más, mucho más, que decidiste no experimentar. Miguel Ángel no pudo describir adecuadamente la expresión en los rostros de estos creyentes cuando escucharon esas palabras. No era condenación, porque no estaban siendo condenados, era algo peor, en cierto sentido. Era el reconocimiento tardío de oportunidades perdidas que jamás podrían ser recuperadas. Era el entendimiento final de lo que podrían haber sido y eligieron no ser. Y esa imagen, me dijo Miguel Ángel con voz quebrada, esa expresión de arrepentimiento eterno por lo que pudo haber sido y no fue, es lo que me impulsa a suplicar a cada anciano que escuche este testimonio que no cometa el mismo error. Tienes esta vida, solo esta. No habrá segunda oportunidad de volver atrás y elegir diferente. Lo que decidas en los próximos días determinará no solo tus años finales aquí, sino tu experiencia de la eternidad. Eliges sabiamente. También quiero dirigirme específicamente a aquellos que trabajan con o cuidan adultos mayores, ya sean hijos adultos que visitan a sus padres los fines de semana, nietos que llaman por teléfono de vez en cuando, enfermeros y cuidadores en residencias, pastores y líderes de iglesia que ministran a congregaciones envejecidas. Miguel Ángel tiene un mensaje urgente para ustedes. Durante los días alrededor del 16 de diciembre van a presenciar cosas en los ancianos bajo su cuidado que desafiarán su comprensión, que no encajarán en ninguna categoría médica o psicológica que conozcan. Algunos de estos ancianos comenzarán a relatar sueños vívidos que no pueden olvidar ni aunque quieran visiones durante sus horas de vigilia, voces que escuchan con una claridad interior. Otros mostrarán una nueva energía y propósito que parecerán inexplicables dado su estado de salud documentado. Querrán hacer cosas, ir a lugares, hablar con personas cuando antes solo querían quedarse en sus sillones. Resistan la tentación de patologizar estas experiencias. No corran al teléfono para llamar al neurólogo ante el primer sueño extraño. No aumenten las dosis de ansiolíticos ante el primer signo de entusiasmo espiritual. Jesús le mostró a Miguel Ángel que una de las mayores tragedias de la visitación de diciembre será cuando familias bien intencionadas, médicos preocupados, cuidadores, responsables, interfieran con lo que Dios está haciendo porque no reconocen la obra del Espíritu Santo cuando la ven. Si su madre de 80 años comienza a hablar de ángeles en su habitación, no la lleven inmediatamente al hospital psiquiátrico. Primero escúchenla, síntense con ella. Pregúntenle qué está experimentando con genuina curiosidad en lugar de reaccionar con alarma prematura. Oren con ella si tienen fe para hacerlo. Si su padre de 90 años de repente siente una urgencia inexplicable de compartir el Evangelio con extraños, de visitar hospitales, de orar por los vecinos, no asuman que está teniendo un episodio de confusión senil. Consideren la posibilidad, aunque les parezca remota, de que Dios lo está llamando a algo para lo cual fue preservado durante 9 décadas. El peor error que pueden cometer, y esto lo digo con toda la seriedad de la que soy capaz, es interponerse entre un anciano y su llamado divino, porque ustedes no entienden lo que Dios está haciendo. Han sido advertidos. Hay otra dimensión de la visión de Miguel Ángel que merece ser compartida porque afecta directamente a las generaciones más jóvenes. Jesús le mostró que el avivamiento entre los adultos mayores tendría un efecto dominó generacional que nadie anticiparía, que los efectos se extenderían mucho más allá de los propios ancianos. Los hijos adultos de estos ancianos avivados, muchos de los cuales habían abandonado la fe y hacía décadas por razones que consideraban sofisticadas e intelectuales, comenzarían a reconsiderar sus creencias al presenciar la transformación en sus padres. Es una cosa rechazar la religión de tu infancia cuando tus padres simplemente repiten tradiciones vacías. Es algo muy distinto mantener ese rechazo cuando ves a tu madre de 80 años siendo usada para sanar enfermos, escuchas a tu padre de 90 años profetizar cosas que luego se cumplen exactamente como las dijo. Nietos que habían crecido completamente ajenos a cualquier cosa espiritual, criados en hogares donde la fe se consideraba superstición
para mentes débiles, serían confrontados con evidencia innegable del poder de Dios obrando a través de sus abuelos. Y esa evidencia sería tan contundente, tan imposible de explicar con las categorías materialistas en las que habían sido educados, que los argumentos intelectuales que habían usado durante años para justificar su incredulidad se desmoronarían como castillos de arena ante una marea imparable. Miguel Ángel vio familias enteras siendo restauradas espiritualmente porque un abuelo o una abuela tuvo el valor de decir sí al llamado de Dios a pesar de la oposición inicial de sus propios hijos. Vio cadenas de incredulidad que habían atado a linajes familiares durante generaciones siendo rotas en cuestión de días cuando el poder de Dios se manifestaba a través de los ancianos de esas familias. Esto, me dijo Miguel Ángel, con énfasis especial, es quizá lo más importante que necesitan entender las personas mayores que estén escuchando. Nunca ha sido solo sobre ustedes, es sobre las generaciones que vienen después, es sobre sus hijos que se alejaron de la fe, es sobre sus nietos que nunca la conocieron, es sobre sus bisnietos que ni siquiera han nacido todavía. Cuando dicen sí al llamado de Dios, están abriendo puertas que permanecían cerradas, están rompiendo maldiciones generacionales que han estado activas durante décadas o incluso siglos. Están estableciendo un legado espiritual que perdurará mucho después de que hayan partido de este mundo. Su obediencia hoy determinará la herencia espiritual de generaciones futuras. El peso de esa responsabilidad debería motivarlos a levantarse del sillón donde han estado esperando morir y caminar hacia el destino para el cual fueron preservados. Jesús también le mostró a Miguel Ángel lo que sucedería en el ámbito más amplio de la sociedad cuando millones de ancianos comenzaran a operar en autoridad espiritual simultáneamente. El impacto colectivo trascendería a lo individual de maneras dramáticas. Vio instituciones que habían sido hostiles a la fe durante generaciones, siendo transformadas desde adentro, no por protestas en las calles, ni por campañas políticas, ni por discusiones en redes sociales, sino porque abuelos y abuelas con influencia silenciosa con acceso a lugares que los activistas no pueden alcanzar comenzaban a interceder específicamente por estas instituciones. Vio políticas gubernamentales siendo modificadas cuando grupos de ancianos en oración recibían estrategias sobrenaturales para influir en los procesos legislativos de maneras que los cabilderos profesionales nunca habían imaginado. Vio sistemas educativos siendo reformados cuando maestros retirados ungidos por el Espíritu Santo comenzaban a hablar con autoridad profética sobre el futuro de la educación en sus comunidades y quienes tomaban decisiones escuchaban porque estas voces ancianas llevaban una credibilidad que ninguna credencia a la académica podía otorgar. El impacto, según lo que Miguel Ángel presenció, iría mucho más allá de lo que cualquier mente humana podría imaginar o planificar. No se trataba solo de experiencias espirituales personales gratificantes, se trataba de una transformación social completa, iniciada por aquellos a quienes el mundo consideraba demasiado viejos para importar. También hubo una advertencia severa en la visión de Miguel Ángel que no puedo omitir en este relato. Jesús le mostró que habría fuerzas activamente opuestas a lo que Dios quería hacer a través de los ancianos. No solo la incredulidad natural de una sociedad secular, no solo la oposición bien intencionada de familiares que no entienden, sino fuerzas espirituales organizadas, inteligencias demoníacas, con planes específicos que intentarían sabotear el campo. Avivamiento antes de que pudiera alcanzar su máximo potencial. Miguel Ángel vio espíritus de confusión siendo enviados específicamente a hogares de ancianos y centros de retiro durante los días de diciembre. Su misión era sembrar dudas, amplificar miedos, hacer que los ancianos cuestionaran sus propias experiencias. Vio ataques de enfermedad programados estratégicamente para incapacitar a aquellos que estaban a punto de entrar en su llamado, no enfermedades naturales del envejecimiento, sino asaltos espirituales manifestados en el cuerpo físico. Vio distracciones cuidadosamente diseñadas para desviar la atención de los ancianos, justo cuando el Espíritu Santo estaba tratando de hablarles dramas familiares, que estallaban de la nada crisis financieras, inesperadas conflictos con vecinos,
o en las congregaciones todo calculado para consumir la energía que debía dedicarse a buscar a Dios. Pero también vio que ninguna de estas tácticas del enemigo tendría éxito contra aquellos que se habían preparado adecuadamente. Los ancianos que habían limpiado sus corazones de amargura y resentimiento, que habían ayunado y orado durante las semanas previas, que se habían conectado con compañeros de oración para tener cobertura espiritual, que habían decidido de antemano, con compromiso firme, no dejarse intimidar por ninguna oposición, atravesarían los ataques enemigos como si fueran papel mojado. Los obstáculos se convertirían en escalones. Las pruebas fortalecerían su fe en lugar de destruirla. El enemigo no tiene poder real contra un anciano completamente rendido a Dios, le dijo Jesús a Miguel Ángel en términos inequívocos. Solo tiene poder sobre aquellos que todavía guardan reservas, que aún se aferran a su comodidad, como si fuera un derecho, que todavía temen más la opinión de los hombres que el juicio del cielo. Esta advertencia debería servir como motivación adicional para que cada adulto mayor que escuche este testimonio tome absolutamente en serio las instrucciones de preparación que he compartido. No es paranoia espiritual, es sabiduría estratégica de campo de batalla. El enemigo conoce lo que viene, ha leído las señales, sabe que los ancianos ungidos representan la mayor amenaza para su reino que ha enfrentado en generaciones, y hará absolutamente todo lo que esté en su poder, usando cada recurso a su poder. Disposición para neutralizarlos antes de que puedan caminar en la plenitud de su autoridad. Pero aquellos que se preparan, aquellos que toman en serio el llamado, aquellos que deciden de antemano que nada ni nadie los detendrá, estos no solo sobrevivirán a los ataques, los usarán como trampolines hacia niveles aún mayores de poder y autoridad espiritual. Cuando terminé mi entrevista con Miguel Ángel Torres y comencé mi viaje de regreso a través del desierto de Texas con las estrellas brillando sobre mi cabeza y el silencio del desierto envolviéndome, no podía dejar de pensar en todo lo que había escuchado durante esas horas. En mis décadas, investigando fenómenos que desafían la explicación convencional, he escuchado muchos testimonios. Algunos eran claramente fabricados, inventados por personas buscando atención o ganancia. Otros eran sinceros, pero probablemente productos de estados alterados de conciencia, de mentes procesando trauma o medicamentos. Pero lo que Miguel Ángel Torres me compartió tenía una cualidad diferente. No había en él ningún deseo de fama, no estaba promocionando un libro, ni lanzando un ministerio, ni buscando donaciones. No tenía nada que ganar compartiendo ningún deseo de fama, no estaba promocionando un libro, ni lanzando un ministerio, ni buscando donaciones. No tenía nada que ganar compartiendo esta historia y potencialmente mucho que perder si la gente lo consideraba loco. Era simplemente un soldado retirado cumpliendo lo que percibía como órdenes de un comandante supremo. Y cualquiera que haya conocido veteranos militares sabe que cuando un soldado recibe órdenes que considera legítimas, las cumple aunque le cuesten todo. Las marcas de quemaduras en sus manos eran reales. Las toqué con mis propios dedos. El trauma médico que debería haberlo matado fue documentado por los doctores de urgencias que lo atendieron, y los registros pueden ser verificados por quien tenga acceso legal a ellos. Y la coherencia de su relato, sin importar cuántas veces lo interrogué sobre los detalles buscando inconsistencias o contradicciones como haría cualquier investigador experimentado, sugería que estaba describiendo algo que genuinamente había vivido. ¿Significa esto que todo lo que me contó sucederá exactamente como lo describió? No tengo manera de saberlo con certeza. Nadie la tiene hasta que lleguen esos días y podamos comprobarlo. Pero lo que sí puedo decir con confianza es esto. Si existe incluso una posibilidad razonable de que Miguel Ángel Torres tenga razón, entonces los días alrededor del 16 de diciembre representan una oportunidad que ningún adulto mayor debería desperdiciar. Piénsalo desde una perspectiva puramente práctica. ¿Qué se pierde por prepararse según las instrucciones que he compartido? ¿Qué se pierde por limpiar el corazón de amargura y resentimiento que de todos modos te está envenenando lentamente? ¿Qué se pierde por conectarte con otros creyentes de tu generación en lugar de languidecer en aislamiento? Se pierde por estar atento a la voz del Espíritu Santo
en lugar de llenar cada momento con distracciones, absolutamente nada. De hecho, todas esas cosas beneficiarían tu vida aunque la profecía resultara falsa. ¿Y qué se gana si el testimonio de Miguel Ángel es verdadero? Todo, absolutamente todo. La oportunidad de participar en el mayor movimiento espiritual entre ancianos en la historia de la humanidad, de ser parte de algo que los libros de historia registrarán. La oportunidad de ver oraciones que has elevado durante décadas, finalmente respondidas de maneras visibles y tangibles, de presenciar los milagros por los que has intercedido toda tu vida. La oportunidad de dejar un legado espiritual que impactará a generaciones futuras mucho después de que hayas partido. La oportunidad de escuchar algún día cuando cruces al otro lado las palabras que todo creyente anhela oír de los labios de su Salvador: bien hecho siervo bueno y fiel. El 16 de diciembre está a las puertas. Los días de la visitación se acercan con cada amanecer. Y según Miguel Ángel Torres, un hombre que murió y regresó con un mensaje ardiendo en su corazón, las personas mayores del mundo están a punto de descubrir que fueron guardadas para tal tiempo como este. La pregunta que queda es simple pero profundamente importante. ¿Estarás listo, dirás sí, cuando el cielo llame a tu puerta? ¿O encontrarás excusas como 2 de cada 3 según la visión y observarás desde la distancia segura de tu sillón lo que podrías haber sido? La elección es tuya, el momento es ahora y el cielo, según todo lo que he escuchado y presenciado, está esperando tu respuesta con una anticipación que sólo la eternidad puede contener. Hay una última cosa que Miguel Ángel me pidió que compartiera, algo que casi olvidé mencionar pero que él consideró absolutamente fundamental. Durante su experiencia, Jesús le mostró específicamente lo que sucedería con aquellos ancianos que se sintieran descalificados por su pasado, aquellos que pensaran que Dios no podría usarlos después de todo lo que han hecho. Miguel Ángel vio a hombres y mujeres de edad avanzada que habían cometido errores graves durante sus vidas. Algunos habían abandonado a sus familias en algún momento de debilidad, otros habían vivido décadas completamente alejados de cualquier fe, inmersos en estilos de vida que ahora lamentaban. Algunos habían hecho cosas de las que se avergonzaban profundamente, secretos que nunca habían confesado a nadie y que planeaban llevarse a la tumba. Y a pesar de todo eso, Jesús los estaba llamando. No solo los estaba perdonando, cosa que hace con todos los que se arrepienten, los estaba eligiendo activamente para participar en el avivamiento de diciembre. Los estaba seleccionando como instrumentos de su poder. Miguel Ángel me describió una escena que lo conmovió hasta las lágrimas mientras la presenciaba. Vio a un hombre de 81 años que había pasado la mayor parte de su vida adulta como alcohólico. Había destruido su primer matrimonio en un remolino de borracheras y mentiras. Había sido un padre ausente y a veces violento para sus hijos cuando el alcohol hablaba por él. Había perdido trabajos, amistades, oportunidades. Solo en los últimos 10 años de su vida, después de un encuentro casi fatal que lo dejó en cuidados intensivos, había encontrado sobriedad y una reconciliación tentativa con Dios. Durante la visitación de diciembre, este hombre recibió una unción tan poderosa para administrar a otros adictos que se convirtió en uno de los instrumentos más efectivos del avivamiento en toda su región. Las mismas heridas que lo habían marcado durante décadas, las mismas cicatrices de su pasado vergonzoso, se convirtieron en credenciales que le daban acceso a corazones que ningún predicador de seminario podría haber alcanzado. Los adictos lo escuchaban porque era uno de ellos. Los caídos confiaban en él, porque había caído igual que ellos. Los desesperados creían su mensaje de esperanza, porque él había conocido la misma desesperación. Jesús le explicó a Miguel Ángel por qué esto era así. Mis siervos más poderosos a menudo vienen de los trasfondos más rotos. Le dijo no, a pesar de sus fracasos, sino precisamente a causa de ellos, porque ellos entienden la gracia de una manera que aquellos que nunca han caído no pueden comprender. Conocen la profundidad del pozo, porque estuvieron en el fondo, y cuando hablan de mi poder para transformar vidas, hablan con una autoridad que ningún título académico puede otorgar. Hablan con la autoridad de la experiencia vivida. Si estás escuchando estas palabras y te sientes descalificado por tu pasado, Miguel Ángel tiene un mensaje específico y directo para ti. Dios no está buscando dar lo que queda de tus años a los propósitos de Dios disponibles. No está revisando expedientes impecables,
está buscando corazones rendidos. No importa lo que hayas hecho en tus años de juventud o de madurez, no importa cuánto tiempo hayas estado alejado del camino, no importa qué secretos cargues que nunca has confesado a ningún ser humano. Si estás dispuesto a decir sí, si estás dispuesto a entregar lo que queda de tus años a los propósitos de Dios, si estás dispuesto a ser usado a pesar de tus imperfecciones, en lugar de esperar una perfección que nunca llegará, Él no solo te perdonará, te usará, te ungirá, te convertirá en un instrumento de transformación para otros que están exactamente donde tú estuviste. Esa es la naturaleza del Dios que Miguel Ángel encontró durante su experiencia cercana a la muerte, un Dios que se especializa en tomar lo descartado y convertirlo en tesoro, un Dios que ve potencial donde el mundo solo ve fracaso, un Dios que ofrece segundas oportunidades y terceras y centésimas a aquellos que han tropezado repetidamente a lo largo del camino, pero siguen levantándose. Si ese eres tú, entonces el mensaje de diciembre es experiencia de gente para ti. No te has perdido tu oportunidad está justo delante, y lo que Dios quiere hacer a través de ti en estos días finales podría sorprenderte más que a nadie. Miguel Ángel Torres regresó a la vida en el piso de su taller con un mensaje que no le permite descansar. Cada noche desde entonces ha tenido dificultades para dormir, no por trauma ni por miedo a lo que vio, sino porque la urgencia de compartir lo que experimentó lo consume como un fuego interior que no puede apagar. Siente como si cada día que pasa sin que el mensaje llegue a más ancianos fuera un día perdido, un día en que alguien que podría haber estado preparado permanece en la oscuridad sobre lo que viene. Por eso aceptó que yo compartiera su historia públicamente. Por eso me pidió que llegara a tantas personas como fuera posible, usando todos los medios disponibles, porque el tiempo es corto y cada hora cuenta. El 16 de diciembre se acerca. Y según todo lo que Miguel Ángel experimentó durante esa hora y 24 minutos de muerte clínica los días que vienen, podrían ser los más significativos en la historia espiritual de las personas mayores desde que los ancianos profetas caminaban por las tierras bíblicas.